Es un placer saludarles en este día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. En esta hora hemos venido con el deseo de escuchar palabra del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Yo sé que ustedes no han venido a escucharme a mí, sino que han venido a escuchar la palabra del Señor. Siempre exhorto a mis hermanos aquí en la iglesia de que tengamos nuestras Biblias abiertas, porque nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y es por eso que siempre muchos de ustedes traen sus libretas, porque yo sé que a ustedes les gusta anotar cada uno de los textos que nosotros leemos acá. Esperamos y confiamos en el Señor de que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Es un mensaje muy importante. Nosotros estamos viviendo días difíciles, estamos viendo las señales de los tiempos cumpliéndose ante nuestros ojos y vemos y nos damos cuenta de que la venida del Señor es inminente y que el tiempo de su venida está cerca. Lo importante no es saber tanto si está cerca o no. Lo importante es si usted y yo estamos preparados para recibir a Cristo cuando venga. Porque ¿de qué vale predicar de que Cristo viene pronto y usted y yo no estemos preparados para recibirle? ¿Sí o no? Por eso el Señor, yo quiero leer unos versículos de introducción, porque hoy vamos a comenzar una serie de temas muy importantes basados en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, que es un texto que nosotros conocemos hasta de memoria. Pero me gustaría usar dos versículos introductorios contenidos en el libro de Josué. Les invito, si son tan amables, por favor, de que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 24, este es un llamado que Josué le hizo al pueblo de Israel ya en sus últimos días de vida prácticamente. Ya Josué estaba dando su discurso de despedida y estas son las palabras que Dios quiere que penetren en lo más profundo de nuestros corazones en el día de hoy. Yo espero, mis queridos hermanos, que nosotros no nos distraigamos, que podamos estar concentrados, que podamos pedirle al Espíritu Santo mientras el mensaje se está desarrollando, que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones en el día de hoy, que nos redarguya, que nos escudriñe nuestros corazones, que nos ayude a entender el tiempo en que estamos viviendo y que si tenemos que hacer cambios que todavía aún no hemos hecho, que Dios nos ayude a hacer esos cambios. Es muy importante que hagamos esos cambios porque muy pronto en la misericordia o la gracia se cerrará para este mundo y aquellos que no hayan hecho una preparación, va a suceder como le sucedió a la generación antidiluviana. Se cerró la puerta del arca y los que quedaron afuera se perdieron eternamente. Leamos por favor Josué capítulo 24 y el versículo 14. Este es un llamado que Dios le hace a esta iglesia en el día de hoy. Es un llamado que te hace a ti y que me hace a mí hoy. Dice, ahora pues, estas son palabras de Josué, recuerden, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué dice Josué? Temed ¿a quién? A Jehová. Muchos hoy no están temiendo a Dios, prefieren temer al pastor de la iglesia, prefieren temer a la institución a la cual pertenecen o a la iglesia a la cual les pertenecen, pero no temer a Dios y a su palabra. Nosotros tenemos que aprender a temer a Dios. No es lo que me diga el pastor de la iglesia, es lo que me dice el Señor en su palabra. Y cuando nosotros aprendamos esa lección, hermanos, vamos a aprender a vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Oigan bien, temed a Jehová. Esa es prácticamente la base del mensaje del primer ángel, ¿sí o no? Sí. Apocalipsis 14:7. ¿Cómo comienza el mensaje del primer ángel? ¿Temed a quién? A Dios. ¿Y darle qué? Gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. ¿Sabemos que se está llevando a cabo un juicio en el cielo? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabe el mundo allá afuera? Bien. Dice, servirle con qué tenemos que servir a Dios. Con integridad y en verdad. Dios no quiere un servicio a medias. Me gustó mucho la disertación que tuvo la hermana Elba hoy en la mañana. Muy importante disertación. Nosotros no podemos ser cristianos hoy felices y pasado mañana derrotados. Es un servicio a medias. Tenemos que servirle a Dios siempre en integridad y en verdad.
No solo los sábados, todos los días de nuestra vida. Servirle a Dios con integridad y en verdad. ¿Y qué dice allí la segunda parte del versículo 14? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si hay algo que está impidiendo de que el cristiano hoy, el cristiano moderno hoy, le sirva a Dios de todo corazón, es que todavía poseemos dioses que no los hemos querido dejar o no hemos renunciado a ellos. ¿Cuáles son esos dioses? Hago una pregunta, no es para que usted me la conteste, es para que la contestemos en nuestras mentes. ¿Cuáles son los dioses que todavía nos tienen atados a este mundo? Que todavía no hemos renunciado a ellos y no dejan que nosotros le sirvamos a Dios en verdad y en integridad. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Seré, Señor, que yo tengo algún Dios escondido como Acán, que cogió ese Dios de ahí de Jericó, ese anatema, ese manto babilónico, ¿verdad? Ese lingote de oro? ¿Y qué hizo él? Fue y lo escondió, ¿dónde? En su tienda, en su hogar. Versículo 15, noten lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dios te está haciendo un llamado a ti hoy, me está haciendo un llamado a mí hoy. ¿Tú crees que es malo servir a Jehová? ¿Ah? ¿O es bueno? Nosotros cuando servimos a Jehová tenemos que servirlo de verdad y en integridad, hermanos. Bien, dice ahí, escogeos hoy a quien sirváis. ¿A quién tú vas a escoger servir hoy? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Gloria a Dios. Qué decisión, hermanos. Esa es la decisión que cada uno de nosotros necesitamos tomar. Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Es muy importante que nosotros como hogares tenemos que darle el primer lugar al Señor cada mañana. Por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, no debe faltar el culto matutino o el culto vespertino en las tardes en nuestros hogares. Es lo primero que nosotros debemos de recurrir, a buscar de la presencia de Dios. Lo que sucede es que la sociedad moderna en la cual ustedes y nosotros estamos viviendo nos ha mantenido prácticamente esclavos del sistema. El exceso de trabajo, el overtime o el part-time, como se le dice en inglés, o el tiempo extra, etcétera, etcétera, nos ha robado, hermanos, esa comunión con el Señor. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos perdiendo la espiritualidad. Y es por eso que cuando somos confrontados con las pruebas y somos confrontados con las tentaciones de Satanás, tendemos a ¿qué? A flaquear y a ceder a la tentación. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar allí un versículo muy importante. Es un versículo corto, pero es un versículo que tiene un contenido muy importante. Apocalipsis capítulo 12, ustedes han estudiado ese capítulo. Ese capítulo habla de la mujer y el dragón. La mujer en profecía bíblica representa a la iglesia, por supuesto. Nunca se nos olvide eso. Esto es una profecía bíblica. Y el dragón representa ¿a quién? A Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, que se llama, ¿cómo se le llama la Biblia? La serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. El gran dragón fue lanzado fuera. Muy bien. El dragón, cuando fue lanzado fuera del cielo, Satanás, lo único que quiso hacer es hacer guerra ¿contra quién? Contra la iglesia, representada por la mujer. Nosotros, si usted no lo sabía, estamos ahora mismo enfrascados en una guerra. En una guerra, pero no la guerra que nosotros estamos viendo allá en el Medio Oriente. No está hablando de ese tipo de guerra. Está hablando de una guerra espiritual. Ustedes y yo
estamos enfrascados en una guerra, en una lucha, ¿contra quién? Contra Satanás. Antes de leer Apocalipsis 12, 17, permítame leer un texto aquí rapidito. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La vida del cristiano no es una vida de aparente felicidad. La vida del cristiano es una lucha. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos formar parte del pueblo de Dios, Satanás desata automáticamente una lucha o una guerra en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando ustedes y este servidor quien les habla, conocemos el mensaje del evangelio eterno a través de la palabra del Señor, ese mensaje nos da o nos lleva a obtener ¿qué cosa? La vida eterna. Y es por eso que Satanás no desea que usted y yo conozcamos el mensaje de salvación para este tiempo del fin. Así que estamos enfrascados en una guerra. Estamos enfrascados en una guerra o en una lucha contra ¿quién? Contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra potestades espirituales de maldad, o sea, contra Satanás y toda su hueste. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vamos a leer unas cuantas notas allí. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podemos darnos cuenta con claridad en este texto que acabamos de leer, en el versículo 17 de Apocalipsis 12, de que Dios va a tener un pueblo en el tiempo del fin. Ese pueblo es conocido como el resto. La palabra resto en griego significa remanente. O sea, Dios va a tener un pueblo remanente en esta tierra. ¿El resto de qué? Bueno, la palabra resto o remanente es lo que el último residuo de algo. Residuo de una cosa. Por ejemplo, cuando usted va a una tienda, para ponerle un ejemplo para que usted más o menos entienda el concepto, lo que significa resto o remanente, como dicen nuestras versiones. Cuando usted va a una tienda de telas, por ejemplo, y usted quiere hacer unas cortinas, ¿verdad? Usted ve que las telas en las tiendas donde las venden, vienen unos rollos grandes, ¿sí o no? Y ustedes ven que esos rollos pues son inmensos de tela. Entonces, cuando usted va a la tienda, ve ciertos rollos que lo único que queda es un pequeño pedazo de tela solamente. Y usted dice, bueno, usted le pregunta a la persona de la tienda, ¿qué medida tiene este pedazo? Y dice, solamente tiene 1,5 yardas. Dice, no, eso no me alcanza, yo necesito por lo menos 4 o 5 yardas para hacer unas cortinas en mi casa. Entonces la tela que usted quería comprar no es lo suficiente para usted hacer las cortinas en su casa. Pero ese retazo, ese remanente que usted ve ahí que no es suficiente para usted hacer las cortinas, era parte de ¿qué? De un rollo completo antes de quedar ese último retazo. Así que nos está diciendo Apocalipsis 12, 17, que Dios va a tener en el tiempo del fin un remanente, o sea, un resto de ese pueblo, de esa iglesia que originalmente fue establecida por Dios mismo. ¿Dónde se plantó la iglesia por primera vez? ¿Dónde? En el jardín del Edén, ¿sí o no? Vayamos al libro de Génesis. Ustedes conocen ese texto, Génesis capítulo 3 y el versículo 15, cuando nuestros primeros padres pecaron. Fíjense bien, cuando entró el pecado en el mundo,
Noten lo que sucedió. Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti. Ahí está hablando Dios. Le está hablando a nuestros primeros padres y le está hablando también a la serpiente, que sabemos que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti, o sea, entre ti, Satanás, y la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué vino como producto del pecado? ¿Vino qué cosa? Una enemistad. O sea, mis queridos hermanos, aquellos que quieran ser fieles a Dios, aquellos que quieran entregar sus vidas al Señor, automáticamente comienza una enemistad entre Satanás y tu vida o mi vida. Dice, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Satanás? Los hijos de desobediencia, los impíos. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo, ¿sí o no? Y sabemos que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, fundó ¿qué cosa? Su iglesia. Se lo dijo al apóstol Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. O sea que hay una enemistad desde el principio que se viene forjando prácticamente por casi 6,000 años. Una enemistad entre Satanás y su descendencia contra la mujer y la descendencia de esta. Dice, esta te herirá en la cabeza. Sabemos que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, que es la simiente de la mujer, hiere a Satanás en la cabeza, o sea, una herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar. La herida que le propina Satanás a Cristo, que lo lleva prácticamente a la cruz, no fue lo suficiente una herida mortal, porque Cristo resucita al tercer día. Y en el sepulcro de José de Arimatea se proclamó estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor, porque Cristo Jesús venció a Satanás. Cristo Jesús venció a la serpiente, pisó su cabeza, y es por eso que tú y yo tenemos la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Dos palabras claves allí en ese versículo 17 de Apocalipsis 12. La primera es resto y la segunda es descendencia. Ya vimos que la palabra resto en griego significa remanente. O sea que Satanás en el tiempo del fin va a hacer guerra contra el remanente del pueblo de Dios. Y también la palabra descendencia significa esperma. Esperma es esperma masculina o remanente, semilla o también simiente. Muy importante. ¿Por qué Satanás se llena de ira? Bien, usted sabe que el carácter de Satanás lo describe el versículo 17 de Apocalipsis 12. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, allí donde estábamos, pero vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Vamos a ver cómo es el carácter de Satanás, hermanos. Génesis, el capítulo 3, y el versículo 1 en adelante dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo es el carácter de Satanás? Astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es una pregunta, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Noten cómo responde la serpiente, que en este caso es Satanás, en el versículo 4 de Génesis, el capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí vemos la primera mentira, el primer engaño de Satanás. Sabemos que Satanás, el carácter de Satanás es la mentira y el engaño. Satanás ha hecho creer al mundo entero la mentira que está establecida allí en ¿qué? En Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿De qué manera? Bueno, cuando dice que no iba a morir,
quiere decir de que iba a seguir viviendo ¿qué? Eternamente, ¿sí o no? Cuando ustedes y yo morimos, ¿seguimos viviendo eternamente? ¿Ah? Dígame por favor. Por supuesto que no. Eclesiastés 9, ¿qué dice? Los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. Pero Satanás se ha propuesto a sembrar esa creencia falsa en la mente de muchos cristianos hoy. ¿De qué manera? De la manera de que usted al morir, si usted era bueno, ¿va a dónde? Al cielo. Si usted no era ni muy bueno ni muy malo, usted va a ir al purgatorio, a un supuesto purgatorio, ¿sí o no? A penar allí unos cuantos años su culpa para después posteriormente ser llevado al cielo. Pero si usted era una persona mala, eso enseñan muchos cuerpos cristianos hoy, usted va a parar directamente ¿a dónde? Al infierno. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que cuando usted y yo morimos, vamos ¿a dónde? Al polvo de la tierra. Y estaremos allí en el polvo de la tierra hasta que Cristo venga, a la final trompeta, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16. Si usted quiere saber un poquito más en cuanto a esto, yo con mucho gusto le puedo obsequiar un material que grabamos en el programa radial titulado Las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Así que usted obtenga ese material, yo con mucho gusto se lo puedo obsequiar gratis para que usted sepa el estado de cuando una persona muere. Pero Satanás ha hecho creer a la gran mayoría del mundo cristiano de que cuando uno muere va a seguir viviendo eternamente. Dios dijo en el principio, el día que de ese fruto comieseis, ese día ciertamente vas a morir. Pero Satanás le dice a la mujer, no moriréis. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 8, versículo 44, porque nosotros tenemos que desenmascarar el carácter de Satanás con la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dijo a la nación judía en ese entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Qué importante es eso, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que Satanás engañó a nuestros primeros padres en el Edén, y es por eso que Jesús dice que es padre de la mentira, y también, ¿qué dice ahí? Que es asesino, es un homicida. Ese es el carácter de Satanás. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver la descendencia de Satanás. ¿Quiénes representan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y vamos a ver por qué. Porque iba a haber una enemistad, una guerra entre la mujer, Eva, y entre su simiente, o sea, la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer es Cristo, de esa iglesia, y somos ustedes y yo también. Pero iba a haber una guerra entre la descendencia de la mujer y nosotros, o sea, no, entre esa descendencia estamos nosotros, iba a haber una guerra entre esa descendencia y la descendencia de la serpiente que es Satanás. Vamos a ver quiénes representan la descendencia de Satanás o de la serpiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y leemos el versículo 10. Esto fue el apóstol Pablo. Se encontraban en cierto lugar, en Chipre. Había un hombre vamos a ver si podemos leer unos textos anteriores para entender bien el texto de Hechos capítulo 13, versículo 10. Vamos a leer el versículo 6 de Hechos 13. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. O sea, era un falso Cristo, en otras palabras, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, este procónsul
que se llamaba Sergio Paulo, cuando supo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban allí, los llamó para oír el evangelio o la palabra de Dios. Versículo 8, pero le resistía ¿quién? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era la obra que estaba haciendo este supuesto mago? Estaba tratando de apartar al procónsul de que entendiera el mensaje de salvación, o sea, el evangelio que llevaba el apóstol Pablo y llevaba ¿quién? Su compañero Bernabé. Pero entonces noten lo que dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Se acuerdan la palabra que dijimos, descendencia? Descendencia es la simiente de alguien o es hijo de alguien. Ustedes y yo somos hijos de nuestros padres que fueron nuestros procreadores, vamos a decirlo así, ¿sí o no? Somos descendencia, cada uno de nosotros viene de una familia, tiene un árbol familiar y somos descendencia de ese abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, en fin. Los hijos de Satanás, como era este hombre que se llamaba Bar Jesús, Pablo le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia. O sea, ¿quiénes son los hijos de Satanás o la simiente de Satanás? La descendencia de Satanás. Todos aquellos que se oponen ¿a qué? A la verdad y a la justicia. Cuando nosotros hablamos de la palabra justicia en la Biblia, la justicia tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a verlo en la palabra del Señor. Vamos a ver por qué Satanás siempre se ha propuesto a estar en contra de la justicia de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, Salmo 89 y el versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Noten lo que dice, hablando del trono de Dios. Salmo 89, versículo 14. ¿Por qué Satanás es enemigo de la justicia? ¿Por qué Satanás odia tanto la ley moral de Dios? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? Vamos a ver primero qué nos dice el Salmo 89, 14. Dice, justicia y juicio son ¿qué? El cimiento o la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cuál es la base del trono de Dios, mis queridos hermanos? La justicia, es correcto. Cuando la Biblia habla del trono de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A su gobierno, es correcto. Vamos a leerlo en el Salmo 103. Noten lo que dice el Salmo 103. Porque el Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando la Biblia habla de trono, está hablando del rey, de un reino. Está hablando de un gobierno. Noten lo que dice el Salmo 103 y el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué estableció en los cielos? Su trono. Justicia y juicio, ya habíamos leído en el Salmo 89, 14, son el cimiento de tu trono. Y dice el salmista David en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, cuando la Biblia habla del trono de Dios, ¿está hablando de qué? De su gobierno, de su reino. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios? Su ley moral. Porque dice la Biblia, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Les hago una pregunta. En esta sociedad que nosotros vivimos, en este gobierno en el cual nosotros residimos, ¿podrá haber un gobierno sin ley? ¿Qué ustedes creen? ¿Existirá o podrá subsistir un gobierno sin leyes? ¿Qué sucedería si un gobierno o un país no existieran más las leyes? Una anarquía, ¿sí o no? O habría un caos. Pero gracias
a que existen leyes en el gobierno, nosotros todavía aparentemente podemos dormir en paz. ¿Y por qué aparentemente? Porque verdaderamente estamos prácticamente en un barril de pólvora. En cualquier momento va a explotar y nosotros no sabemos cuándo. Pero gracias a esas leyes que todavía rigen a este gobierno, nosotros podemos descansar en paz cuando nos vamos a acostar todas las noches. Podemos entrar y salir de nuestros hogares sin peligro tal vez de perder la vida o que vayan a destruir nuestras propiedades, etc. ¿Por qué? Porque todavía hay leyes que rigen al país donde ustedes y yo residimos. Dios tiene un gobierno, Dios tiene un reino y ese reino tiene una ley que lo rige. Esa ley de Dios es eterna. Si la ley de Dios es eterna o si el gobierno de Dios es eterno, ¿creen ustedes que su ley sea eterna también? ¿Ustedes creen que el gobierno de Dios es eterno? ¿Sí o no? Cuando nosotros los redimidos seamos parte de ese reino, hemos estado estudiando en las clases los sábados en la tarde la profecía de Daniel capítulo 2, la piedra. ¿Qué representa esa piedra? Ese reino que será establecido, ¿sí, no? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces hemos leído muchos textos? Dice, su reino no tendrá ¿qué? Fin. No tendrá fin. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios es eterno. Amén. Y si su reino es eterno, ¿no creen ustedes, mis queridos hermanos, que su ley, que es la base de su gobierno, también sea eterna? Amén. Entonces habría una contradicción si nosotros enseñamos y decimos que la ley de Dios no es eterna, pero su gobierno sí es eterno. Eso es imposible. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Acompáñenme, Salmo 111, noten cómo dice. Y el versículo 7 y el versículo 8. ¿Por qué estamos leyendo estos textos? Porque el dragón, que es la serpiente, Satanás, odia la justicia. Enemigo de la justicia, enemigo de la obediencia. Por eso Satanás se va a irar en el tiempo del fin contra un remanente, contra un resto, contra aquellos que estén viviendo una vida de obediencia, una vida de justicia. Con esos el dragón se va a irar en el tiempo del fin. Dice el Salmo 111, el versículo 7, noten cómo dicen. Las obras de sus manos, está hablando de las manos de Dios. Dios creó este mundo, ¿sí o no? En 6 días. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos son fieles, ¿sí o no? Sí. Afirmados ¿por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Si el gobierno de Dios va a ser eterno, si su reino es eterno, entonces su ley, que es la base de su gobierno, debe ser también eterna. Muy importante que nosotros pensemos eso. ¿Por qué? Porque Satanás, que odia tanto la ley de Dios, ustedes se preguntarán, ¿por qué Satanás odia tanto la ley moral de Dios? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Y por qué no quiere que el mundo cristiano sepa que esa ley es eterna y que todos aquellos que la guardan van a vivir vidas felices, van a vivir vidas prósperas y van a ser ¿qué cosa? Libres, verdaderamente? Usted sabe que el apóstol Santiago habla de la ley de Dios y la cataloga como la ley de la libertad. Vamos a leerlo, Santiago capítulo 2 y posteriormente vamos a leer otro texto en el Salmo 119. Mantengan sus Biblias ahí en el Salmo 119 que regresamos rapidito. Déjeme un segundito, ya le digo. El libro de Santiago, después de Hebreos, está Santiago, y vamos a leer el versículo 2, capítulo 2 diría, y vamos a leer el versículo 12, texto que conocemos. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados, ¿por qué? Por la ley de la libertad. ¿La llama la ley de la libertad Santiago o la ley de esclavitud? De libertad, porque muchos hoy creen de que aquellos que enseñan a guardar los mandamientos de Dios o que enseñan que la ley de Dios está en vigencia hoy, los ven como que están viviendo todavía en esclavitud. Pero la Biblia dice que la ley de Dios es llamada ¿cómo? La ley de ¿qué? De la libertad.
¿Por qué es llamada la ley de la libertad? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando ustedes y yo estamos guardando la ley de Dios? ¿Ah? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Acompáñenme por favor, Salmo 119, versículos 44 y 45. Noten qué hermoso es el Evangelio, porque ya vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento. Salmo 119, leeremos el versículo 44 y 45. Dice la palabra del Señor: guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre y eternamente. Y andaré ¿en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. O sea, hermanos queridos, cuando nosotros estamos guardando la ley moral de Dios en nuestros corazones, estamos viviendo una vida de libertad. O sea, en otras palabras, no somos ya más esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. O sea, lo contrario a pecado es ¿qué? Es obediencia. Lo contrario a esclavitud es ¿qué? Es libertad. Así que si usted quiere vivir una vida de libertad, debemos guardar esa ley moral en nuestros corazones. Acompáñeme a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. El apóstol Pablo lo aclara de una forma que nosotros a veces no le damos consideración a esos textos. Los pasamos, los leemos demasiado rápido. Pablo, muchos enseñan hoy de que Pablo está en contra de que se obedezca la ley de Dios. Al contrario, Pablo habló mucho de la obediencia, de la importancia de la obediencia a esa ley moral. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley, dice Pablo, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. ¿Quién es una persona justa en la Biblia? La persona justa en la Biblia es aquella persona que practica la justicia. Por eso decía el Salmo 119 y el versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Si nosotros estamos viviendo una vida de justicia, somos considerados justos ante los ojos del Señor. Y Pablo dice, en vez de decir que la ley de Dios es un yugo de esclavitud, en vez de decir que la ley de Dios no hay que guardarla, Pablo dice que la ley de Dios es santa, es que es justa y es que buena. Pero Satanás dice lo contrario. Satanás dice todo lo contrario. Y es por eso que nosotros tenemos que entender la esencia del Evangelio. Si la ley de Dios es justa y nosotros no somos justos, porque Pablo dice en Romanos que no hay justo ni aun uno, ¿sí o no? Así lo dice. Entonces, ¿cómo se entendería eso? ¿Cómo se entiende, hermanos, que si nosotros no somos justos, podemos obedecer una ley que es justa? Ahí donde viene la muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Para nosotros poder vivir una vida de justicia, tenemos que morir al pecado y tenemos que nacer de nuevo. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo cuando se entrevistó con él allí en el capítulo 3 del libro de Juan. Esa entrevista nocturna que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús sabía que Nicodemo era un judío fiel, ¿sí o no? O era un miembro del Sanedrín. Era un hombre que guardaba la ley, que guardaba el sábado, que guardaba las fiestas judaicas y todo. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Pero Jesús, cuando este hombre vino de noche a Jesús, lo primero que Jesús le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, Nicodemo. Nicodemo no entendió esas palabras de Jesús. Por eso él le preguntó, ¿puede un hombre viejo como yo entrar de nuevo al vientre de la madre y volver a nacer? Pero Cristo estaba hablando de qué tipo de nacimiento. Del nacimiento del agua y del espíritu, que es el nacimiento de la palabra de Dios. Para nosotros poder obedecer la ley moral de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dijo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. O sea, cuando Cristo empieza a vivir en tu vida o en mi vida, las obras que yo antes hacía, ya no las hago, sino que Cristo hace esas obras de justicia. Pero tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:16. Noten cómo dice Romanos 6:16.
Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para qué? Nosotros tenemos que definirnos hoy en esta mañana. Si todavía nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, estamos sirviendo a la injusticia. Pero si hemos sido liberados del pecado, estamos viviendo una vida de justicia. Noten cómo dice el apóstol Pedro, que sabía que era lo que era morir al pecado, porque sabemos que Pedro negó a su maestro 3 veces, ¿sí o no? Sacó la espada en cierta ocasión, le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, quiso cortarle la cabeza, pero lo único que pudo cortarle fue la oreja. O sea, el carácter de Pedro no era el carácter que Dios pide de cada uno de nosotros. Pedro necesitaba pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, por la experiencia que ustedes y yo tenemos que pasar. Y cuando Pedro experimentó el nuevo nacimiento, pudo escribir las siguientes palabras contenidas en 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 24. Hablando de Cristo, Pedro dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de Jesús, fíjense bien. Para que nosotros, oigan bien lo que dice Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Para ustedes y yo poder vivir una vida de justicia, que es obediencia a la ley de Dios, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. ¿Hemos muerto al pecado? ¿Hemos muerto a lo que es pecado, que es transgresión de la ley de Dios? Volvamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer versículo 1 y 2. Noten cómo dice. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos hoy dicen que estamos bajo la gracia, pero siguen violando la ley de Dios. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pablo dice, ¿vamos a seguir violando la ley de Dios, que es pecado, para que la gracia abunde? Dice él en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis queridos hermanos, necesitamos morir al pecado si queremos vivir una vida de justicia. Por eso Satanás se deleita en ver a aquellos que dicen ser cristianos, pero que todavía están violando los mandamientos de Dios. Porque él sabe que ellos no están viviendo una vida de justicia, que no han nacido de nuevo, no tienen la simiente de Cristo en sus corazones o en sus vidas. Leamos otro texto allí mismo en Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12. Noten cómo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No podemos seguir viviendo en pecado. El pecado tiene que morir en nosotros, para que no sigamos satisfaciendo los deseos de la carne, las concupiscencias de este mundo. ¿Por qué es que nosotros seguimos cometiendo pecado? ¿Por qué es que nosotros seguimos fallando? Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos aparentemente, ¿sí o no? Y pasa 1, 2, 3, 4 días, una semana, un mes, y volvemos y caímos en el mismo pecado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? No hemos muerto al pecado. Cuando nosotros morimos al pecado, no vamos a sentir ya atracción por el pecado. Los muertos, ¿sienten algo? Cuando usted va a un funeral, a una funeraria o a un velorio, ¿el muerto está escuchando todo lo que las personas están hablando? ¿Ah? Dígame por favor. ¿Siente algo el muerto? Nada, no siente nada. Así nosotros cuando morimos al pecado, no podemos ya sentir atracción por el pecado, por las cosas que nos mantenían esclavos en el mundo. Noten lo que dice allí mismo en Romanos, el capítulo 6, estamos leyendo un texto muy importante. Ahora vamos a leer el versículo 13 de Romanos 6. Noten cómo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de injusticia,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento ¿de qué? De justicia. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿hay que obedecer o no hay que obedecer? El verdadero evangelio te lleva a ti a vivir una vida de justicia. Cuando tú escuches un evangelio, oye bien, amigo y hermano que me escucha, cuando tú escuches un evangelio allá afuera que te diga que no hay que obedecer la ley de Dios, eso no es un evangelio verdadero. Eso no es un evangelio que lleva la insignia o el sello divino. Es un evangelio que te va a llevar a ti a desobedecer al Señor. Y eso es lo que Satanás desea. El Satanás desea que tú y yo seamos cristianos de nombre solamente. Que llevemos vidas mediocres. Solamente venir a la iglesia cada semana. Él no se opone a eso. Él no se opone que tú vengas a la iglesia cada semana, te sientes allí a escuchar un buen sermón, a cantar y a orar y todo eso. Él no se opone en cuanto a eso. Él le intranquila. Lo que le intranquila a Satanás es cuando tú y yo decidimos morir al pecado. Decidimos renunciar al pecado y comenzamos a vivir una vida de justicia. Ahí sí el Satanás comienza a levantar, ¿qué cosa? Una guerra. Una guerra en el hogar, una guerra en tu lugar de trabajo, en todos los ámbitos así conocidos. Satanás comienza esa lucha y comienza a levantar una guerra en contra de aquel que está obedeciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, noten lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Dios desea que usted y yo escapemos ¿de quién? De Satanás. Segunda de Timoteo 2, 26, noten cómo dice. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La pregunta es si tú y yo hoy estamos cautivos todavía de Satanás, del pecado. Cristo te puede liberar del pecado. ¿Cómo tú y yo podemos saber que nunca vamos a ser cautivos o esclavizados por Satanás? Bueno, ya leímos unos cuantos textos. Ya citamos Salmo 119, 44 y 45. Decía allí esos textos, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, el que está obedeciendo la ley de Dios está caminando o viviendo en perfecta ¿qué? Libertad. Lo contrario es esclavitud. ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5:8. O sea que Satanás anda acechándonos constantemente o está acechando constantemente a los justos. Él no se preocupa por los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos están viviendo en pecado. Él está acechando la vida de aquellos que están viviendo una vida de justicia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice allí el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Satanás, ¿qué desea de nosotros hoy? Satanás desea que tú y yo sigamos viviendo una vida de pecado. Él quiere mantenernos en esclavitud. Por eso dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Vamos a ver qué nos dice allí mismo en Primera de Juan capítulo 3, pero el versículo 10. Noten lo que dice el Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Muchos cristianos dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Será verdad eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes reconocerá a Dios en el tiempo del fin como sus hijos? Mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahí están los dos juntos, los dos grupos. ¿A cuál de esos dos grupos tú quisieras pertenecer? Dice ahí, todo aquel que no hace justicia, y ya vimos que la justicia está relacionada con la obediencia a la ley de Dios, que es la base del trono de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién?
no es de Dios. O sea que tú quieres saber si eres un hijo de Dios. Tú quieres saberlo. La única forma de saberlo es si tú y yo estamos obedeciendo su ley, sus mandamientos. Si tú y yo estamos viviendo una vida de justicia, como dice Pedro, como dice Pablo, en fin, como dice Juan ahora, diariamente tú eres considerado un hijo de Dios. Pero si tú y yo enseñamos o practicamos una vida de injusticia, no estamos viviendo o no somos hijos de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, porque todo esto que estamos hablando es como una base que estamos sentando. Una base que estamos sentando porque Dios nos está diciendo en esta hora que en el tiempo del fin Satanás, que es el gran dragón, va a hacer guerra contra la simiente de la mujer, el remanente o la descendencia de la mujer en el tiempo del fin. Y ese remanente tiene dos características que la vamos a ir estudiando en nuestros próximos estudios. Guardan los mandamientos de Dios, o sea, están viviendo una vida de justicia y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿sí o no? A medida que nos acercamos al tiempo del fin, Satanás va a desatar su ira, pero va a desatar su ira en contra del remanente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice el Señor en su palabra: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. Sí, mis queridos hermanos, Satanás está irado contra un pueblo en el tiempo del fin. Está irado contra aquellos que están viviendo una vida de justicia. Está irado con aquellos que están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. La pregunta que hacemos en esta hora es: ¿estamos nosotros viviendo una vida de justicia? ¿Estamos obedeciendo a la palabra del Señor? Dios quiere que tú y yo vivamos esa vida de justicia, porque Dios va a reconocer como sus hijos fieles a aquellos que estén obedeciendo su palabra en el tiempo del fin, aquellos que estén obedeciendo sus mandamientos. Tenemos que volver a la justicia, tenemos que volver a la obediencia. Esto no es un asunto de juego, hermanos. Esto es un asunto de una decisión final y eterna. Nosotros tenemos que tomar una decisión hoy antes de salir de este lugar. La pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿estoy yo viviendo una vida de justicia? ¿Estoy yo obedeciendo al Señor en su palabra y estoy obedeciendo sus mandamientos? Esa es la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos. ¿Por qué? Porque si todavía no estamos obedeciendo al Señor, no estamos obedeciendo su palabra o no estamos obedeciendo sus mandamientos, todavía estamos siendo esclavos de Satanás. Todavía estamos esclavos del pecado. Quiera el Señor en esta hora que nosotros podamos hacer una decisión como la decisión que leímos al principio cuando Josué le hizo el llamado al pueblo de Dios. Tenemos que escoger, hermanos, en esta hora si vamos a servir a Dios o vamos a seguir sirviendo a Satanás, representado por Baal. ¿A quién quieres tú servir? Dios quiere que tú y yo le sirvamos en integridad y en verdad. No quiere un servicio a medias. Dios no acepta ese servicio. ¿Tú crees que Dios acepta ese servicio? No, hermanos. Ese servicio Dios no lo acepta. Cuando el cordero, que hemos estudiado esta semana acerca del santuario, cuando el cordero era llevado al sacrificio,
Ese cordero tenía que estar, ¿qué? Perfecto. No podía tener defectos físicos. No podía tener mancha alguna. No podía estar tuerto, no podía estar cojo, no podía estar manco. Era un cordero perfecto. Y ese era el sacrificio que Jehová aceptaba. Por eso dice la Biblia que cuando ese sacrificio era quemado en el altar de los sacrificios, dígame por favor si el olor a carne quemada es grato o es bueno. Por supuesto que no. Pero dice la Biblia que ese sacrificio subía como un olor grato a Jehová. ¿Por qué subía como un olor grato a Jehová? Porque era aceptado por Jehová. Dios acepta un sacrificio de nosotros, pero un sacrificio completo, no un sacrificio parcial. No servirle a Dios de una forma parcial. Dios no acepta eso, hermanos. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos ahora es la siguiente: ¿estamos sirviéndole a Dios completamente en espíritu y en verdad? ¿O estamos sirviéndole a Dios de una forma parcial, a medias? Dios desea que tú y yo comencemos a servirle a Él en espíritu y en verdad. El Señor está esperando por ti. ¿Cuánto tiempo lleva esperando por ti? ¿1 año? 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que tú lleves sirviéndole a Él o en la iglesia, ese tiempo Él lleva esperando por ti. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir, yo he tratado muchas veces y he fallado. Me he vuelto a levantar y he vuelto a caer. ¿Será que así vamos a llegar al cielo, hermanos? ¿Ah? Cayendo y levantándonos. ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Va a llegar el momento en que tenemos que levantarnos de nuestra condición, como el hijo pródigo. El hijo pródigo en el momento más oscuro de su vida, donde había caído y había tocado fondo, comiendo comida que le daban a los cerdos prácticamente. Un hijo que todo lo tenía en el hogar de su padre. Era el hijo más querido tal vez de su padre. Le dio la herencia. No tenía que dársela porque la herencia se repartía cuando el padre moría. Pero su padre lo amaba tanto que le dio la parte de la herencia a este joven. Y cuando este joven estaba revolcándose en el pecado y la inmundicia, cuando vio su condición, este joven dijo, ¿qué dijo este joven? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando nosotros tomemos esa decisión en nuestras vidas, es que va a haber un cambio rotundo en nuestras vidas. Cuando deseamos levantarnos, no seguir cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos, cayendo otra vez y levantándonos otra vez. Cuando nosotros decidamos levantarnos como el hijo de esta parábola, el hijo pródigo, y ir a donde nuestro Padre, que está esperando con sus brazos abiertos, para que nosotros lleguemos a Él arrepentidos. Este joven abandonó el pecado, ¿sí o no? ¿O no lo abandonó? Se apartó de sus pecados, se apartó de la vida que estaba viviendo y llegó donde su padre arrepentido. Por eso su padre, cuando ve llegar a su hijo de vuelta al hogar, ¿qué fue lo que dijo? Traed el mejor vestido y cubridle. ¿Por qué no lo mandó a bañar? Venía sucio, maloliente, asqueroso. ¿Ah? El hecho era que lo hubiese mandado a bañar, ¿sí o no? ¿Usted se atrevería a ponerse una ropa nueva, limpia, blanca, encima de su suciedad? ¿Se ha estado afuera todo el día trabajando en jardinería o trabajando en mecánica? No, lo primero que uno hace es ¿qué? Bañarse. Entonces, ¿por qué este padre no manda a bañar a su hijo? Sino que dice, traed el mejor vestido y cubrirle. Traer un anillo y ponérselo en el dedo ahí en su mano y calzarlo con zapatos nuevos. ¿Ah? Pero ese joven ya venía como, hermano, arrepentido. Nosotros tenemos que venir así como estamos ante Jesús, ¿sí o no? Pero arrepentido ¿de qué? De nuestros pecados. No le digamos a Cristo, acéptame como soy, necesito tu manto de justicia porque quiero seguir viviendo en pecado. No, Señor, eso no trabaja así. Cristo está dispuesto a cubrirte con su manto de justicia. Pero cuando tú y yo vengamos arrepentidos y confesemos nuestros pecados. Recuerden, la confesión y el arrepentimiento son ¿qué? Son iguales a ¿qué? Confesión más arrepentimiento igual a ¿qué?
abandono del pecado. Cuando ese joven llegó a la casa de su padre, así sucio como estaba, asqueroso, ya ese joven había confesado su pecado y se había arrepentido de su pecado. Por eso dejó el país donde venía. Él no pidió perdón allá. Él llegó hasta donde su padre, dejó el mundo, dejó el pecado, dejó las prostitutas que se estaba acostando con él, dejó las fiestas con sus amigos, el licor, el trago, las drogas, todo eso. Lo dejó y vino arrepentido de su padre y le dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre vio el arrepentimiento sincero de este joven. Dijo: traigan el mejor vestido, cúbranlo. Ese vestido representa el manto de la justicia de Cristo. Cuando nosotros venimos y confesamos el pecado, cuando nos apartamos del pecado, cuando Dios ve la sinceridad de nuestros corazones, Él perdona el pecado. Ya lo hemos estudiado en esta iglesia muchas veces. ¿En qué momento Dios perdona nuestros pecados? Cuando nos apartamos de Él. Y cuando nos apartemos del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, Cristo nos cubre con su manto de justicia. Y es por eso que Dios ya no nos mira a nosotros, pecadores. Porque Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Somos llaga podrida desde la cabeza a los pies. Ya cuando el Padre nos mira a nosotros, ve el manto de justicia de Cristo, su carácter perfecto en nosotros. Hermano, y dice: traigan un anillo y pónganselo en su dedo. ¿Qué representa el anillo? No vaya usted a la joyería mañana a comprarse el mejor anillo. ¿Qué representa ese anillo? Recuerde que es una parábola, hermanos. Poder. Representa poder. ¿Se acuerda cuando Faraón se quitó su anillo y se lo dio a José? Tú vas a ser el segundo de mi reino. Número 2. El anillo es símbolo de poder. Cuando Cristo te cubre o me cubre con su manto de justicia, nos da el poder para nosotros no volver más a caer en pecado, hermanos. Exactamente. Ahí está la nueva vida en Cristo Jesús. Muchos de nosotros no hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Por eso seguimos siendo cristianos mediocres. Disculpen la expresión un poquito fuerte, pero yo me estoy incluyendo allí en ellos también. Porque yo he pasado por esa experiencia, levantarme y caer. Ya basta, hermanos, de seguir viviendo una vida mediocre. Tenemos que levantarnos como el hijo pródigo. Y esos zapatos que le ponen al joven, zapatillas nuevas, es símbolo de redención. Cristo no solamente nos perdona, no solamente nos cubre con su justicia, nos da el poder para nosotros vivir una vida de obediencia, de justicia, y nos redime de todos nuestros pecados. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Es el meollo del Evangelio. Por eso el Evangelio, hermano Santiago, hermano Juan, hermano Pedro, hermano Julio, son buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Eso es lo que va a estremecer al mundo en el tiempo del fin. Ese va a ser el evangelio del primer ángel en el tiempo del fin, el mensaje, el evangelio eterno. El poder de Cristo obrando en tu vida y en mi vida. Lo que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. ¿Lo hemos experimentado? Si nosotros no lo hemos experimentado en los años que llevamos siendo miembros de esta congregación o pretendiendo servirle a Dios, simplemente nosotros no hemos experimentado el poder del evangelio en nuestras vidas. Tristemente, hermanos. Porque el evangelio es un cambio de vida. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es el meollo del evangelio. Por esa experiencia pasaron todos los discípulos de Cristo. Por esa experiencia pasó el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Por esa experiencia pasaron Pedro, Juan y todos los discípulos de Cristo. Y por esa experiencia necesitamos pasar tú y yo en esta mañana. Solo Cristo Jesús, hermanos, puede hacer ese cambio en tu vida o en mi vida. Si nosotros abrimos la puerta del corazón en esta mañana y dejamos de que Cristo entre. Pidámosle al Señor cuando vayamos de rodillas, que si todavía estamos esclavos de algún pecado, si todavía estamos acariciando algún deseo pecaminoso, si todavía alguna cosa de este mundo nos tiene atados, pidámosle al Señor Jesús que nos libere en esta mañana, que nos dé libertad. Si tú permites que Cristo obre en tu vida, si tú permites que Cristo controle tu vida a partir de hoy en adelante, si tú dejas que Cristo reine y gobierne en tu vida y dejes que Cristo obre en tu vida para que hagas su voluntad y obedezca su palabra, Cristo va a hacer un cambio en tu vida. Lo vas a experimentar. Por eso la Biblia dice que el evangelio son buenas nuevas de salvación.
Que Dios nos ayude en esta hora, hermanos. Vamos a ir de rodillas para pedirle al Señor su bendición, por favor. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos envueltos en una guerra, en una lucha contra Satanás y toda su hueste. El dragón se llenó de ira contra la mujer, dice su palabra, y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, el remanente de esa iglesia que Cristo estableció en el Edén, que hoy por hoy cada uno de nosotros somos parte de esa descendencia, de esa simiente, de esa mujer. Oh Padre Celestial, ayúdenos a obedecer su palabra. Ayúdenos a no ser más rebeldes, a no desobedecer más sus mandamientos. Ayúdenos a vivir una vida de justicia, Señor. Necesitamos vivir la experiencia del nuevo nacimiento. Tal vez muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir esa experiencia todavía, a pesar de que llevamos tantos años dentro de esta iglesia. Padre Celestial, queremos vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Una vida de justicia, una vida de obediencia. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 10, que Él había guardado los mandamientos de su Padre y manda que nosotros también guardemos sus mandamientos. Así, Padre Celestial, le pedimos que usted nos perdone todos nuestros pecados. Padre Celestial, le pedimos que nos libere de la esclavitud del pecado, Señor. Queremos vivir una vida de integridad y verdad, como decía Josué, Señor, en su libro. Queremos vivir una vida diferente. Ya no queremos seguir viviendo una vida de profesos cristianos. Venimos aquí a la iglesia cada sábado y tal vez aparentamos ser cristianos genuinos y verdaderos, pero en nuestros hogares no sacamos tiempo para orar, no estudiamos su palabra, no tenemos el culto familiar, nos acordamos esporádicamente de que Dios existe. Ya no queremos seguir viviendo una vida mediocre, Señor. Queremos empezar a comenzar a vivir una vida diferente, una vida de justicia, Señor, para que nosotros podamos ser reconocidos por Dios como verdaderos hijos de Dios. Padre Celestial, yo no conozco el corazón ni la vida personal de mis hermanos aquí presentes, pero usted sí los conoce. Y usted sabe las luchas de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Oramos, Padre, para que usted nos pueda liberar del pecado, Señor. Que pueda romper con las cadenas de esclavitud y podamos empezar a vivir una vida de justicia. Su palabra dice claramente de que Satanás es enemigo de toda justicia, porque él sabe, Señor, que si nosotros estamos viviendo una vida de injusticia o de pecado, nos tendrá siempre esclavizados en sus redes o en sus cadenas. Y es por eso que Satanás odia tanto su ley moral, porque él sabe que cuando nosotros estamos viviendo una vida de obediencia o de justicia a sus mandamientos, estamos viviendo una vida de libertad. Padre Celestial, en esta mañana yo pido una bendición por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por sus familiares aquí representados. Todos queremos entrar al reino de los cielos, Señor. Si hemos venido en esta mañana es porque queremos entrar algún día a las mansiones celestiales. Pero sabemos de que no entraremos allí sin antes haber estado enfrascados en una lucha, en una batalla, que Satanás hará todo lo posible para que nosotros logremos ese objetivo. Por favor, Padre, usted sabe que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos vencer al enemigo. Solo Cristo en nosotros puede darnos la victoria a través de su poder y de su justicia. Padre, queremos pedir una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Oramos para que sean de gran bendición para nuestra salud física y también para nuestra salud espiritual. Bendíganos el resto de este santo día de reposo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Padre. Amén. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.